Hola chicos, buenos días. Pues la idea hoy es hablar de farmacología de los antibióticos del grupo de los beta-lactámicos. Yo soy Pablo López, soy profesor de farmacología y pues la idea es revisar sobre todo la parte farmacológica, la parte que tiene que ver con mecanismos de acción, farmacodinámica, farmacocinética y algo del espectro que puedan llegar a tener este tipo de antibióticos. Entonces, pues tenemos que comenzar con la estructura química de estos antibióticos. Cuando nosotros estamos hablando de los beta-lactámicos, en general estamos hablando de un grupo de antibióticos que tienen esta estructura acá, este anillo cuadradito, que es el anillo beta-lactámico. Este anillo beta-lactámico es una mezcla de una alanina o una valina con una beta-dimetilcisteína a la que se le van a agregar varias cosas. Usualmente se le van a agregar otros anillos, como ustedes pueden ver acá. Y pues hay algunos a los que no se les agrega ningún anillo, que es lo que me va a dar algunos cambios en cuanto a la actividad antimicrobiana y a la farmacocinética. Vemos que el grupo tradicional, el que fue descubierto por Fleming, al que vamos a llamar las penicilinas, es un grupo de beta-lactámicos que tienen el anillo beta-lactámico que tenemos acá y que además van a tener este anillo tiazolidínico de 5 componentes. Estos dos anillos van a formar el núcleo de la penicilina. También vamos a tener algunos medicamentos como por ejemplo las cefalosporinas, estas de acá que son las cefalosporinas, que tienen el mismo anillo beta-lactámico. Vamos a tener otro anillo acá que va a ser el anillo dihidrotiazínico y de 6 componentes, y entre los dos van a formar el núcleo de cefalosporinas. Tenemos una pequeña modificación de un grupo parecido a las cefalosporinas, pero que acá en el carbono 7 vamos a tener un grupo metoxi, que es lo que me va a llamar las cefamicinas. Vamos a tener un grupo que tiene el anillo betalactámico, que vamos a tener el segundo anillo, pero ese segundo anillo, como ustedes pueden darse cuenta, no tiene el azufre que tienen los otros, sino que acá solamente vamos a tener un carbono. A este grupo es el que nosotros vamos a llamar los carbapenémicos, también son de 5 componentes. Y hay un grupo particular que solamente va a tener el anillo betalactámico, como podemos ver acá, solamente está el anillo betalactámico y no vamos a tener nada más. A eso lo vamos a llamar el monobactámico, y el único exponente de los monobactámicos que vamos a tener va a ser el astreonam. Tenemos otro grupo, otros antibióticos, otro grupo, no es propiamente un antibiótico toda vez que no tienen efecto antibiótico, pero que los vamos a estar utilizando acá mucho como parte del manejo de la resistencia, que van a ser los inhibidores de las beta-lactamasas. Fíjense que estos inhibidores de las beta-lactamasas, como están el ácido clavulánico, como están los que tienen sulfonas de ácido penicilánico, como el sulbactam y el tazobactam, los que vienen con estos biciclos, donde tenemos al avibactam, que este es el ejemplo, o a relebactam, y a los que tienen el átomo de boro, donde tenemos básicamente al vaborbactam, que son medicamentos que tienen una característica química más o menos parecida a los betalactámicos, muchos de ellos, como en el caso de sulbactam o del ácido clavulánico, tienen la estructura propia del ácido del anillo betalactámico, pero que carecen de actividad antibiótica y los vamos a utilizar como mecanismos para contrarrestar un tipo particular de resistencia a los betalactámicos, que es la producción de betalactamasas. Por eso a este grupo que tenemos acá los vamos a llamar los inhibidores de las betalactamasas, de las que vamos a estar hablando más adelante. Entonces, esa es la estructura básicamente que nosotros tenemos. Vamos a tener los antibióticos. Ahora sí les vamos a poner nombres. Entonces, como ya les decía a ustedes acá, tenemos el grupo grande que tienen los anillos betalactámicos, que son todos estos. Y a este grupo grande de anillos betalactámicos los vamos a clasificar en penicilinas, donde hay varias, en cefalosporinas y cefamicinas, donde hay varias, carbapenémicos, donde hay varios, los monodactámicos, donde solamente está astreonam, y los inhibidores de beta-lactamasa. Con eso en mente, pues comencemos a ponerle un poquito de nombre. Esto va a tener acá unas estructuras químicas que van a ser a veces un poco complejas, pero pues
nada, ahí se le hace. Entonces, dentro del grupo de las penicilinas vamos a tener estos grupos químicos, el grupo de las bencilpenicilinas, las fenoxialquilpenicilinas, las dimetoxifenilpenicilinas, las etoxinaftilpenicilinas, las isoxazolilpenicilinas, las aminopenicilinas, las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas. Dentro del grupo de las bencilpenicilinas vamos a tener básicamente a la penicilina G. Entonces acá tenemos a penicilina G. Y pues esta puede ser la que viene en forma de procaína o la que viene en forma de benzatina, que es la penicilina G procaínica y la penicilina G benzatínica. Entre el grupo de las fenoxialquilpenicilinas vamos a tener a la penicilina V, que van a tener un espectro más o menos parecido con las bencilpenicilinas. De dimetoxifenilpenicilinas tenemos a meticilina. En etoxinaftilpenicilinas tenemos a nafcilina. Y en las isoxazolilpenicilinas sí vamos a tener tres, que son oxacilina, cloxacilina y dicloxacilina. Estos tres grupos grandes del final, las dimetoxifenilpenicilinas, etoxinaftilpenicilinas e isoxazolilpenicilinas, pues básicamente son penicilinas que son resistentes a las penicilinasas, específicamente el Staphylococcus aureus, por lo que van a tener un espectro muy específico en Staphylococcus aureus. De las aminopenicilinas tenemos dos, tenemos a ampicilina y amoxicilina, ampicilina y amoxicilina, que ellas ganan espectro contra bacterias gram negativas. Dentro del grupo de las carboxipenicilinas tenemos a carbenicilina, en realidad poco utilizada, y ticarcilina, pues un poco más utilizada, pero pues también se utiliza poco. Y de las ureidopenicilinas tenemos a aslocilina, meslocilina y probablemente la más famosa del grupo, que es piperacilina. Estas son las que van a conformar el grupo de las penicilinas. Ahora, dentro del grupo de las cefalosporinas se van a dividir en 5 generaciones. Hay algunos textos que hablan de 4, pero digamos que vamos a hablar de 5 generaciones. Y dentro de cada una de las generaciones son generaciones químicas, pero pues que también comparten algunas características de espectro. Dentro de las cefalosporinas de primera generación vamos a tener a cefalotina. Estas cefalosporinas en general tienen muy buen espectro contra bacterias gram positivas, no tan bien contra bacterias gram negativas. Entonces está cefalotina, tenemos a cefasolina, cefalexina, cefapirina, cefadroxilo y cefradina. Las cefalosporinas de segunda generación ganan un poco de espectro contra bacterias gram negativas. Acá tenemos a cefoxitina, cefuroxima, cefaclor, cefonicid y cefprosilo. El grupo de tercera generación son de los que van a tener el mejor espectro contra las bacterias gram negativas. Acá tenemos al cefminox, cefotaxima, cefditoreno, ceftriaxona, cefixima, cefpodoxima,
ceftazidima y ceftibuteno. En cuarta generación vamos a tener un muy buen espectro contra Pseudomonas aeruginosa. Acá tenemos a cefepima, ceftolozano y cefiderocol. Y en quinta generación, pues en general vamos a cambiar un poco de espectro. Estos van a tener mejor espectro contra bacterias resistentes, especialmente teniendo en cuenta que muchos de los antibióticos de quinta generación tienen mejor espectro contra la PBP2A, que es uno de los mecanismos de resistencia, por ejemplo, del Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Acá tenemos a ceftarolina y ceftobiprol. Y estas van a ser nuestras cefalosporinas. Ahora, en lo que respecta a carbapenémicos, vamos a tener 4. Acá tenemos a imipenem, meropenem, ertapenem y doripenem. Monobactámicos, como ya les había dicho, solamente tenemos uno, Astreonam. Y de los inhibidores de las beta-lactamasas vamos a tener al clásico, que es el ácido clavulánico, al sulbactam, que también ya se los había mostrado, tazobactam, avibactam, los de los biciclos, avibactam y relebactam, y el del boro, vaborbactam. Y estos son los nombres de los antibióticos que tenemos en cada uno de los grupos. Como mecanismo de acción ya lo hemos hablado en algún momento. El mecanismo de acción de estos antibióticos básicamente consiste en inhibir a la PBP. Recordemos que la PBP es una enzima necesaria para la formación de la pared del peptidoglucano. El peptidoglucano, como ustedes recordarán, está conformado por dos grupos de carbohidratos, que son el N-acetilmurámico y la N-acetilglucosamina, y a esos carbohidratos, a esa parte glucosídica, se le van a pegar 5 aminoácidos, de los cuales los últimos 2 aminoácidos son 2-dealaninas. Estas 2-dealaninas son reconocidas por la enzima. Esta enzima se va a encargar de, inicialmente, hidrolizar este enlace de las 2-dealaninas y después va a formar los enlaces peptídicos entre la última dealanina que me queda y el mesodiamino pimélico de otro peptidoglucano, de tal manera que se me va a formar un enlace glucosídico entre los carbohidratos y un enlace peptídico entre la parte peptídica del peptidoglucano, y de esa manera se va a formar la pared. Esto va a ser súper necesario para la formación de pared, y esta pared va a ser particularmente más importante en las bacterias gram positivas. Si bien las bacterias gram negativas también tienen pared, la pared de las bacterias gram negativas tiene una pequeña dificultad, y es que se va a encontrar entre la membrana interna y la membrana externa, es decir, la pared va a estar en el espacio periplasmático, lo que implica que para una bacteria gram negativa el antibiótico tiene que atravesar, en este caso el beta-lactámico, tiene que atravesar la membrana externa. En cambio, para las bacterias gram positivas, como la pared está, digamos, un poco más expuesta, pues van a ser más sensibles al efecto de los inhibidores de la síntesis de pared. La que van a hacer los beta-lactámicos es básicamente que se parecen químicamente a las 2-dealaninas, por eso les decía que dentro de la estructura química del anillo beta-lactámico tiene una parte de alaninas que, si se ve tridimensionalmente, se parecen a las 2-dealaninas. Eso hace que la PBP las confunda, intenta hidrolizar al anillo, al beta-lactámico, y lo que va a terminar haciendo es que me va a formar el peniciloil. Entonces llega la enzima. Y la enzima tiene dos posibilidades.
Entonces la enzima va a ser mi PBP, que es la Penicillin Binding Protein. Entonces la enzima va a tener dos posibilidades. O se va a pegar a las dos de alaninas de esto es del peptidoglucano, y esto pues va a ser necesario para la formación de la pared, o se pega a las penicilinas, porque se va a pegar al anillo beta-lactámico, que como les digo, es estructuralmente parecido a las dos de alaninas. Cuando se pega al anillo beta-lactámico, lo que va a terminar haciendo es que me va a formar una cosa que se llama el peniciloil. En el peniciloil. Y este peniciloil se va a pegar a la PBP, formándome el complejo enzima peniciloil. Este complejo enzima peniciloil va a ser irreversible. Esto en general va a suceder en las serinas del núcleo activo de la PBP, lo que me va a generar un bloqueo irreversible, es decir, para toda la vida de la PBP. En cuanto a las PVPs, nosotros vamos a tener cuatro tipos de PVPs que van desde las más grandes, las de alto peso molecular, high molecular weight, hasta las más pequeñas, que son las low molecular weight. En general, las de mayor peso y las de menor peso, estas dos grandes, son las que van a tener una parte transpeptidasa y van a tener una parte carboxipeptidasa, que son las que van a ser más sensibles a la inhibición por los betalactámicos. Las de pesos intermedios, las medianas, suelen estar relacionadas con el mantenimiento de la pared y con la formación de tabiques. Esta formación de tabiques pues lo va a necesitar para dividirse. Esto me puede generar, o sea, una vez que se tiene la inhibición de la PBP por parte del antibiótico, del betalactámico, esta vaina me va a generar, esta inhibición irreversible, me va a generar la lisis de la bacteria. Aunque en general para producir esta lisis de la bacteria se va a requerir de la presencia de hidrolasas, unas hidrolasas que se van a llamar autolisinas. Estas están en la pared, en la membrana, y son las que se van a encargar de terminar produciendo la muerte de la bacteria. Cuando yo tengo deficiencia de estas autolisinas, esto suele generarme tolerancia a los betalactámicos. Tolerancia más no resistencia, que ahora vamos a hablar justamente de lo que pasa con las resistencias. Vamos a tener tres mecanismos importantes globales de resistencia a los betalactámicos. Por un lado, tenemos la incapacidad para penetrar. Esto básicamente, por ejemplo, significa, por un lado, la pérdida de porinas. Ya les había dicho que esto sobre todo en las bacterias, pues, sobre todo no es específico de las bacterias gram negativas, que en la membrana externa, recuerden que la bacteria gram negativa tiene una membrana externa, tiene una membrana interna, y pues acá vamos a tener el espacio periplasmático. Es en el espacio periplasmático en donde está la pared. Entonces el antibiótico tiene que atravesar la membrana externa por lo menos. En el caso de las bacterias gram positivas, pues esto no pasa. Atravesar esta membrana externa en las bacterias gram negativas va a depender principalmente de unas porinas. Si yo tengo una pérdida de estas porinas, pues esto en general me va a producir un mecanismo de resistencia, aunque este es un mecanismo de resistencia que es inespecífico. Las pérdidas de porinas en bacterias gram negativas suelen ser inespecíficos y muchas veces me afecta a las penicilinas, pero también me puede afectar a cefalosporinas, me puede afectar a cloranfenicol, me puede afectar a tetraciclinas, entre otras, que son otros antibióticos que también van a tener que atravesar la membrana externa. Y como les digo, esto es típico de bacterias gram negativas, que son las que tienen la membrana externa. El segundo mecanismo es producir una PBP de baja afinidad
por las penicilinas. Recuerden ustedes que normalmente la PVP se va a unir a la penicilina, se une a la PVP por un enlace covalente. Ahora, en este caso, cuando se forman las PVP de baja afinidad, pues básicamente lo que va a pasar es que esto no va a pasar. La penicilina no se va a poder pegar a la PVP y no va a poder inhibirla. Así que la bacteria va a poder seguir produciendo su pared. Esto va a ser un mecanismo muy importante, por ejemplo, en enterococos, en neumococos y en estafilococo. Recordemos que este es el mecanismo más importante, la producción de una PVP que se llama la PVP2A, que es una PVP de baja afinidad, es el mecanismo de resistencia típico del Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que es un problema de salud pública. Y pues por último vamos a tener como mecanismo de resistencia uno de los probablemente más importantes, que es la producción de las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas son unas enzimas que produce la bacteria que se van a unir de manera covalente al núcleo beta-lactámico, evitando que ese núcleo beta-lactámico se vaya a pegar a la PVP. Estas se pueden clasificar, van a tener distintos tipos de clasificación, y se pueden clasificar, por ejemplo, por su especificidad al sustrato. Entonces yo puedo tener acá penicilinasas, penicilinasas, puedo tener cefalosporinasas o puedo tener carbapenemasas. En general las carbapenemasas suelen tener también efectos cefalosporinasa y penicilinasa, es decir, tienen la capacidad de destruirme o de bloquearme a todos los betalactámicos. También los puedo clasificar en función a su clase molecular, que esta es la clasificación de Ambler, que pues me las puede clasificar en A, B, C o D. Tenemos en función a la susceptibilidad que tenga, susceptibilidad a inhibidores. Entonces yo puedo tener algunas beta-lactamasas que puedan ser inhibidas por EDTA. El EDTA es el ácido dietilen diamino tetracético, o por su susceptibilidad a ser inhibidas por el ácido clavulánico. Y también se pueden clasificar por su localización genética. Entonces yo puedo tener algunas que sean plasmídicas, que se pueden transferir de una bacteria a la otra, o las que son cromosómicas, que suelen pasarse de madres a hijas. Estas producciones de beta-lactamasas hay que tener en cuenta que vamos a tener algunas diferencias entre lo que me pasa con las bacterias gram positivas y lo que me pasa con las bacterias gram negativas. En general, las bacterias gram positivas producen muchas beta-lactamasas. Sin embargo, estas beta-lactamasas se excretan al medio ambiente de afuera. Acuérdense que la pared está por fuera, por lo tanto la beta-lactamasa tiene que estar por fuera de la membrana, y pues por fuera de la membrana está la pared y ya en adelante queda el medio ambiente de la bacteria. Eso hace que pues digamos que aunque produzcan muchas cantidades, las concentraciones suelen estar relativamente bajitas. En el caso de las bacterias gram positivas, estas suelen ser plasmídicas, suelen ser inducibles y se pueden transferir por bacteriófagos. En el caso de las bacterias gram negativas es particularmente más peligroso porque aunque van a tener menos cantidad
van a producir menos cantidad, esto tiene un aumento en la concentración en el espacio periplasmático, porque el espacio es pequeño. Hay una menor cantidad, pero el espacio es pequeño entre la membrana interna y la membrana externa, que es donde está la pared, lo que lo hace, pues, ser las bacterias gram negativas un mecanismo más importante, la producción de beta-lactamasas. Estas pueden ser tanto cromosómicas como plasmídicas y pueden ser tanto constitutivas como inducibles. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las cefalosporinas de tercera generación y los monobactámicos suelen ser resistentes a la mayoría de las betalactamasas clásicas. Entonces, las cefalosporinas de tercera generación y los carbapenémicos, no más no, y los carbapenémicos son resistentes a las primeras betalactamasas que se descubrieron, que son las betalactamasas clásicas. Sin embargo, en 1983 se describen las primeras Klebsielas y Escherichias que son resistentes a cefalosporinas de tercera generación. De tercera generación. A estas cefalosporinas nosotros las vamos a llamar, a estas betalactamasas, las vamos a llamar betalactamasas plasmídicas de espectro extendido, también conocidas como BLE, que hacen parte de la clasificación de Bush y Jacobi del grupo 2BE, que son beta-lactamasas que tienen espectro contra las penicilinas y las cefalosporinas hasta la tercera generación. Ahora, en el caso particular de las carbapenemasas, ellas suelen las carbapenemasas, como les decía, hidrolizan la mayor cantidad de betalactámicos, incluyendo a los carbapenémicos. Es decir, van a tener normalmente las carbapenemasas espectro contra penicilinas, contra cefalosporinas y contra carbapenémicos. Lo que en general nos deja a nosotros como humanos en una muy mala situación, pues porque básicamente no vamos a tener mucha posibilidad más de manejo con este grupo de antibióticos. Sin embargo, tenemos una posibilidad de manejo para esta resistencia particular, por eso es importante conocer el mecanismo de resistencia, porque cuando nuestro mecanismo de resistencia es que la bacteria está produciendo una beta-lactamasa, yo tengo la posibilidad de utilizar un inhibidor de beta-lactamasa. Dentro de los inhibidores de las beta-lactamasas vamos a tener al ácido clavulánico. Este ácido clavulánico se puede administrar por vía oral, por lo que ustedes los pueden ver en combinación con amoxicilina, que es la amoxicilina clavulanato, o con ticarcilina, que es la ticarcilina clavulanato. También tenemos la posibilidad de sulbactam, que este va a venir en mezcla con ampicilina, del tazobactam, que va a venir en mezcla con piperacilina. Y pues básicamente estos antibióticos lo que hacen, o sea, todos estos, lo que hacen es que vamos a ganar espectro contra, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que sea meticilino sensible, contra Neisseria gonorrhoeae, contra Haemophilus influenzae, contra Escherichia coli, contra Proteus mirabilis, contra Klebsiella pneumoniae, contra Bacteroides fragilis y en el caso de esta última,
contra Pseudomonas aeruginosa. También tenemos la posibilidad de, el, de mezclar inhibidores de beta-lactamasa con cefalosporinas, como por ejemplo el ceftazidime avibactam o el ceftolozano tazobactam, que estos me generan una mayor eficacia en contra de pseudomonas. Y pues en el caso particular de ceftazidime y bactam también vamos a mejorar el espectro contra bacterias productoras de BLE y contra bacterias productoras de KPC, que es un tipo de beta-lactamasa. Y tenemos la posibilidad también de carbapenémicos con inhibidores de beta-lactamasa como el meropenem vaborbactam o el imipenem relebactam. En el caso del meropenem vaborbactam, este va a tener actividad en contra de enterobacterias productoras de BLE, productoras de KPC y productoras de AMP-C, que son tipos de beta-lactamasas. E incluimos acá a pseudomonas, claramente. Y pues va a ser un espectro más o menos parecido con imipenem ralebactam. En lo que respecta a la farmacocinética de estos medicamentos, eh, los, los betalactámicos van a tener en general unas características, y es que en general, por lo menos las penicilinas, vamos a ponerlo por acá, las penicilinas suelen estar, la mayoría son inestables en ácido. Y esa es la razón de por qué muchas veces se dificulta la administración por vía oral de las penicilinas G, de meticilina, de nafcilina y de las penicilinas antipseudomonas, que son las carboxipenicilinas y ureidopenicilinas. Entonces el problema de ellas es que son inestables con el ácido. Entonces, pues no los puedo dar en principio por vía oral. Y tenemos el problema de las alteraciones con los alimentos. Entonces, que se vea modificada su absorción con los alimentos. ¿Cómo nos puede pasar con ampicilina? Que en general ampicilina por vía oral en presencia de alimentos disminuye su absorción. En el caso de las cefalosporinas, entonces vamos a tener algunas cefalosporinas que sí se pueden absorber por vía oral. Entonces las cefalosporinas que sí se pueden dar por vía oral. Acá vamos a tener de primera generación acefalexina, cefadroxilo y cefradina. De segunda generación tenemos a cefuroxima, cefaclor y cefprosilo. De tercera generación tenemos a cefixima, cefpodoxima, cefditoreno y ceftibuteno. Estas en principio sí las puedo dar por vía oral. Hay unas particularidades con cefuroxima y con cefpodoxima. Ahí no le había puesto. Así acá está. Cefpodoxima. Y es que para que ellas se absorban necesitamos que estén en forma de sal. Entonces vamos a tener a la cefuroxima acetil. Cefuroxima acetil. Y la cefpodoxima proxetil. Estas dos sales estas dos sales me van a formar ésteres, y estos ésteres
me van a permitir que se absorban mejor. Entonces ellas van a sufrir una hidrólisis del éster por esterasas del tracto gastrointestinal, lo que permite, llegamos hasta cierto punto, protegerlas del ácido del estómago. Estas dos particularmente van a tener una mejor absorción con los alimentos, a diferencia de lo que pasa con ampicilina, que si yo quiero que se absorba me toca darlo sin alimentos. En cefuroximaxetil y cefoximaproxetil hay que administrarlas con alimentos y pues su biodisponibilidad empeora con antiácidos. En general, por ejemplo, antibióticos del grupo de las cefalosporinas como cefixima y cefpoxima suelen tener menores concentraciones plasmáticas comparadas con otras cefalosporinas que se dan por vía oral. Y las que tienen las mejores concentraciones van a ser el ceftibuteno y cefalexina, que suelen tener las mejores concentraciones. Solamente de los inhibidores de beta-lactamasa son el ácido clavulánico y el sulbactam los que se pueden absorber por vía oral. En cuanto a la distribución, pues en general ellas van a tener una más o menos alta unión a proteínas plasmáticas, que esta puede estar entre el 15 y el 95%, y esta va a ser principalmente albúmina. Vamos a tener una distribución que va a ser principalmente hacia el líquido extracelular. Suelen alcanzar, para que alcancen ciertos tejidos, particularmente para atravesar membranas o llegar a los abscesos, requieren que exista inflamación. O sea, gracias a la inflamación que me aumenta la perfusión de ciertos tejidos y me altera la permeabilidad de las membranas, es que puede permitir que algunos betalactámicos puedan llegar, por ejemplo, a los abscesos. Es decir, podemos llegar a los abscesos siempre y cuando haya inflamación, o algunos líquidos corporales, como por ejemplo llegar a la próstata, llegar al líquido cefalorraquídeo, siempre y cuando haya inflamación. La mayoría de estos medicamentos van a ser hidrófilos y esto me hace que no entren a las células. Entonces no vamos a tener espectro contra bacterias que estén intracelulares, porque no entran a las células. Y su excreción va a ser principalmente, la excreción de estos medicamentos en general va a ser principalmente por vía renal. Sin embargo, tenemos algo de excreción por vía biliar, lo que en general me permite tener unas altas concentraciones en bilis. En el caso de las cefalosporinas, únicamente ceftriaxona va a tener unas altas concentraciones en bilis. Solamente cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefepima, ceftarolina, ceftoiprol y cefiderocol logran tener unas altas concentraciones en líquido cefalorraquídeo, pero pues en general, como le digo, esto de tener unas altas concentraciones en líquido cefalorraquídeo va a depender de que haya inflamación. Es decir, necesitamos que haya inflamación para poder atravesar la barrera hematoencefálica. Y en el caso de los carbapenémicos y pues alastreonam, son medicamentos que suelen tener un amplio volumen de distribución y que en general estos iban a tener unas bajas concentraciones en bilis. Todos en general van a atravesar, todos atraviesan la barrera fetoplacentaria y vamos a tener concentraciones en el feto. Sin embargo, pues es un medicamento que es bastante noble, no va a tener muchos efectos adversos en los fetos, por lo que en general son medicamentos seguros durante el embarazo. En lo que respecta a la eliminación, la mayoría de estos medicamentos van a tener eliminación renal sin cambios. No vamos a tener metabolismo importante. Las penicilinas en general se van a eliminar muy rápido.
Entonces ellas se eliminan súper rápido, lo que permitemos que tengan vidas medias que suelen estar por debajo de 1 hora. Son vidas medias que son muy bajitas. Y esta eliminación va a ir principalmente porque tenemos filtración glomerular y además tenemos eliminación por secreción tubular. En lo que respecta a la filtración glomerular, pues hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los neonatos tienen una menor filtración glomerular, lo que hace que aumente la vida media. Igual me pasa, por ejemplo, con los pacientes que tienen enfermedad renal crónica y la vida media se puede disminuir porque aumenta la filtración glomerular en las mujeres embarazadas. En cuanto a la secreción tubular, esta secreción tubular de las penicilinas puede ser bloqueada por un medicamento que se llama Probenecid. En general, el Probenecid tiene un doble mecanismo de acción. Por un lado, porque me está bloqueando la secreción tubular de las penicilinas en el riñón, pero por otro lado también compite por el puesto en la albúmina. Entonces, al competir por la albúmina, esto me va a generar una mayor concentración del fármaco libre. Y recuerden que el fármaco libre es el que ejerce el efecto farmacológico. Esto me va a producir, por ejemplo, en general, que muchos de estos antibióticos, la gran mayoría, yo los debo administrar en pacientes con hemodiálisis después de la hemodiálisis porque pues al tener una alta concentración del medicamento libre en sangre y que sea altamente hidrosoluble, pues va a salir con la diálisis. Así que estos en general se deben administrar después de la hemodiálisis. Ceftriaxona, pues como les había contado, ceftriaxona suele tener unas altas concentraciones en bilis, por lo que él va a tener una eliminación por vía biliar también. Entonces va a tener eliminación biliar, ceftriaxona. En el caso particular de imipenem, imipenem tiene un triple mecanismo de eliminación. Tenemos la filtración glomerular, más la secreción tubular, más la inactivación por una enzima que hay en los riñones que se llama la dihidropeptidasa 1. Entonces, pues claro, eso hace que la vida media del imipenem sea particularmente bajita. Sin embargo, esta inactivación de la hidropeptidasa yo la puedo bloquear, esta enzima, la hidropeptidasa, yo la puedo bloquear con un medicamento que se llama cilastatina. Esta cilastatina pues me va a permitir que aumente la vida media del imipenem y me puede generar un aumento de las concentraciones en orina del imipenem completo de hasta el 70% más. En general, el resto de monobactámicos y carbapenémicos, el meropenem, ertapenem, imipenem y astronam, también se pueden eliminar por diálisis, así que también se recomienda que se administren después de estos. Y en ese caso particular de lo que les estoy diciendo, que en general, sobre todo las penicilinas, van a tener una vida media muy pequeñita, viene un problema, que es lo de la relación fármaco-cinética-farmacodinamia. Pasa que para que estos antibióticos funcionen, necesitamos mantener unas concentraciones plasmáticas. Necesito mantener unas concentraciones plasmáticas. Acá está el tiempo y acá están las concentraciones plasmáticas del medicamento. Entonces yo voy a estar dando el medicamento a dosis repetidas. Y yo necesito que esas concentraciones estén siempre por encima de la concentración inhibitoria mínima. Entonces, que permanezcan la mayor cantidad de tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima. A esto nosotros lo llamamos que necesitamos mantener una gran cantidad de tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima. A esto lo llamamos antibióticos tiempo dependientes. Además, estos antibióticos
suelen tener algo de efecto posantibiótico chiquitico, o sea, ese efecto posantibiótico es la inhibición del crecimiento después de que la concentración del antibiótico esté por debajo de la MIC, es decir, si eventualmente la concentración del antibiótico baja por debajo de la MIC, de todos modos va a tener algo de efecto antibiótico. Sin embargo, ese efecto postantibiótico va a ser un efecto postantibiótico muy corto, casi que muchas veces lo consideramos inexistente. Y esto va a ser particularmente importante en las bacterias gram negativas. Eso significa que para mí es muy difícil mantener las concentraciones plasmáticas por encima de la MIC por largos periodos, máxime teniendo en cuenta que estos medicamentos tienen una vida media muy corta. Eso dificulta el ajuste posológico. Eh, entonces, esto implica que cuando el medicamento tiene una vida media muy corta, como en el caso de las penicilinas, me toca administrarlo repetidamente. O utilizar medicamentos que me disminuyan la eliminación, como el caso del Probenecid. O buscarme mecanismos que me funcionen como depósito, digámoslo. Algo parecido a lo que nosotros vamos a hacer con las benzilpenicilinas, como la penicilina benzatínica, que me permite mantener concentraciones plasmáticas por encima, por ejemplo, de la MIC del Streptococcus epiógenes por casi 30 días. O pues eventualmente toca utilizar infusión continua. O una infusión prolongada con dosis de carga. Esta última, la infusión continua o las infusiones prolongadas con dosis de carga, pueden ser particularmente importantes en bacterias que tengan una concentración inhibitoria mínima muy elevada. En el caso particular de las interacciones, no es un medicamento que tenga una gran cantidad de interacciones. Digamos que cuando tenemos dosis muy altas de beta-lactámicos, estos me pueden generar una disminución en la eliminación del metotrexato. También vamos a poder tener que medicamentos como el Probenecid, la indometacina, la aspirina, el ácido acetil salicílico, me pueden inhibir la secreción tubular. Todos estos medicamentos me inhiben la secreción tubular y esto me puede generar un aumento de la vida media de los antibióticos. Eventualmente los carbapenémicos me pueden generar una disminución en la concentración del ácido valproico, por lo que se ha visto que pacientes con ácido valproico a los que se les está dando carbapenémicos suelen convulsionar, y medicamentos como el cefiderocol, que funciona básicamente como un quelante del hierro cuando se mezcla con gluconato ferroso, con gluconato de hierro, me puede generar una orina de color rojo oscuro, orina de color rojo. En cuanto a las reacciones adversas, probablemente la más frecuente de todas sean las reacciones de hipersensibilidad. Estas reacciones de hipersensibilidad suelen aparecer por allá entre el 0.7 y el 4% en el caso de las penicilinas y por allá entre el 0.5 y el 9% en el caso de las cefalosporinas. Estas reacciones adversas pueden ir en un amplio rango desde cuestiones cutáneas de baja gravedad, que pueden ser exantemas, que puede ir a cosas más graves como fiebre, como broncoespasmo, como vasculitis, como enfermedad del suero, como dermatitis exfoliativa, como síndrome de Steven-Johnson o anafilaxia, estas últimas en general potencialmente mortales.
Estas reacciones de hipersensibilidad se suelen producir porque el anillo beta-lactámico se convierte en un apteno, un determinante antigénico. Suele ser el propio anillo beta-lactámico. Nosotros entonces podemos tener distintos tipos de reacciones de hipersensibilidad. Reacciones de hipersensibilidad que sean inmediatas, algunas que son aceleradas, algunas tardías y la que es enfermedad del suero. Las inmediatas, eso suele suceder entre los 2 y los 30 minutos. Estas reacciones inmediatas suelen ser anafilaxias. Están mediadas por inmunoglobulina E y por fortuna no son tan frecuentes. Esto suele tener una incidencia alrededor de 2 en 100.000 aplicaciones. Entonces no es tan frecuente. Las reacciones aceleradas, estas suelen suceder en menos de 72 horas y estos pueden incluir rinitis, broncoespasmo, angioedema, urticaria y también van a estar dependientes de inmunoglobulina E. Las tardías suelen ser mayores a 72 horas y estas incluyen el exantema morbiliforme y algunas urticarias y petequias. Y estas, siendo tardías, van a ser dependientes de IgM. Más frecuentes estas con ampicilina. Y la enfermedad del suero, esta suele suceder entre el séptimo y el 10.º día e incluye fiebre, polimioartralgias, linfadenopatías y eosinofilia. Depende de IgG y son más frecuentes con las benzilpenicilinas. En general, un paciente que es alérgico a la penicilina se le podría dar cefalosporinas. Digamos que el riesgo de alergias cruzadas entre penicilinas y cefalosporinas está entre el 6 y el 9%. Las reacciones cruzadas entre penicilinas y carbapenémicos es todavía menos frecuente, esto está alrededor del 3%. Otras reacciones adversas que se pueden presentar son las reacciones adversas gastrointestinales, hematológicas del sistema nervioso y renales. Estas en general suelen ser menos frecuentes. De las gastrointestinales, capaz que puedan ser las más frecuentes de todas, que pueden estar acá entre el 2 y el 5%, digamos más frecuentes de las que no son de hipersensibilidad. Estas pueden producir disbacteriosis, que es lo más frecuente, pero digamos que en el caso particular de ampicilina sí hay una diarrea directamente relacionada con el medicamento. El ácido clavulánico me puede generar un aumento de la motilidad intestinal y en general los carbapenémicos me suelen producir náuseas y vómito entre el 0.8 y el 1.4% de náuseas y vómito. En el caso de las alteraciones hematológicas, podemos tener neutropenias, es lo más frecuente. O sea, es lo más frecuente teniendo en cuenta que esto es bastante infrecuente. Y estas suelen ser más relacionadas con las benzilpenicilinas y con piperacilina. Y tenemos la posibilidad de tener alteraciones plaquetarias también bastante infrecuentes con las carboxipenicilinas, que como les decía, cada vez se utilizan menos. En el caso del sistema nervioso, se pueden tener convulsiones o mioclonías. Y esto suele suceder cuando se utilizan dosis muy altas de benzilpenicilinas, dosis altas de benzilpenicilinas o de aminopenicilinas, como ampicilina o amoxicilina,
de cefepime o de imipenemcilastatina. Y las alteraciones renales también son bastante infrecuentes y me pueden producir nefritis intersticial que es reversible. Bien. En cuanto a la actividad antimicrobiana, ya las indicaciones, las penicilinas en general van a tener, como les venía diciendo, un muy buen espectro contra las bacterias gram positivas. Recuerden que es una característica propia de las membranas, de la ubicación de la pared de las bacterias gram positivas. Entonces tenemos en general muy buen espectro contra bacterias gram positivas. También tenemos algo de espectro contra cocos gram negativos y contra anaerobios. Esto incluye, por ejemplo, un muy buen espectro contra Streptococcus pyogenes, contra Streptococcus pneumoniae, siempre y cuando sea sensible. Particularmente con Streptococcus pneumoniae y Staphylococcus aureus hay una cada vez más creciente resistencia. Entonces, el Staphylococcus aureus siempre y cuando también sea sensible. El problema es que cada vez son menos estafilococos y Streptococcus pneumoniae que sean sensibles. También vamos a tener espectro contra las neiserias, meningitis y gonorrea, contra Clostridium, que se puede utilizar para profilaxis, y todavía sigue siendo muy sensible a treponema. Entonces, para el manejo de sífilis, sigue siendo un manejo todavía de primera línea. En general, por ejemplo, la penicilina V, la penicilina fenoximetilato, suele tener una utilidad especialmente en faringitis, básicamente, no se suele salir de ahí. Del grupo de las meticilina, nafcilina e isoxazolilpenicilinas, estas penicilinas se desarrollaron químicamente para ser resistentes a la penicilinasa del Staphylococcus aureus, por lo que su espectro es principalmente contra estos. Entonces, por ejemplo, meticilina y nafcilina son bactericidas en Staphylococcus aureus resistente a penicilina G, aunque cada vez poco se utiliza en la práctica clínica. Los que nosotros más vamos a estar utilizando son las isoxazolilpenicilinas. Entonces tenemos ahí acloxacilina, oxacilina y dicloxacilina, que estas en general van a tener digamos, pierden algo de efecto contra bacterias gram positivas, pero aumenta su efecto contra el Staphylococcus aureus siempre y cuando sea meticilino sensible. Recordemos que acá hay una cuestión de familia. Si la bacteria es meticilino resistente, en general se vuelve resistente a toda la familia. Así que cuando nosotros decimos que un Staphylococcus aureus es resistente a meticilina, también va a ser resistente a nafcilina y a las isoxazolilpenicilinas. Por eso vamos a utilizar las isoxazolilpenicilinas para las infecciones por el Staphylococcus aureus meticilino sensible. En el caso de las aminopenicilinas, estas aminopenicilinas, el grupo amino, les permite tener una mayor penetración a las bacterias gram positivas. Esto significa a las bacterias gram negativas, qué pena. Entonces tenemos un mejor efecto contra bacterias gram negativas y capaz que puede disminuir un poquito, vamos a tener un poco menor efecto contra bacterias gram positivas. En general, estos antibióticos, por ejemplo, los podemos utilizar para infecciones respiratorias. Recordemos que las infecciones respiratorias podemos tener bacterias tanto gram positivas como bacterias gram negativas. Me puede servir, por ejemplo, para infecciones urinarias, donde vamos a tener principalmente infecciones por bacterias gram negativas siempre y cuando sean adquiridas en comunidad.
y pues frecuentemente nosotros vamos a tener resistencias. Acá vamos a tener frecuentemente resistencias. Y recuerden que un mecanismo de resistencia importante acá va a ser la producción de beta-lactamasas. Máxime hablando que beta-lactamasas, principalmente teniendo en cuenta que son antibióticos cuyo espectro es principalmente las bacterias gram negativas, y estas bacterias gram negativas van a tener una mayor concentración de beta-lactamasas en el espacio periplasmático. Por lo que estos antibióticos, que son ampicilina y amoxicilina, muchas veces los encontramos solos o en mezcla con sulbactam o con ácido clavulánico para ganar espectro, o ácido clavulánico para ganar espectro principalmente contra esas bacterias que sean resistentes. Esto ya me permite, por ejemplo, ganar un poco más de espectro contra Haemophilus influenzae, contra Escherichia, contra Proteus, Klebsielas, entre otras. Estos, esta mezcla de ampicilina con sulbactam o de amoxicilina con ácido clavulánico, nosotros no la vamos a utilizar, no la utilizamos cuando esto no tenga sentido, utilizar un inhibidor de la beta-lactamasa, como por ejemplo en las infecciones por estreptococo piógenes o por enterococos, porque ellos no producen beta-lactamasas o porque directamente no son resistentes como pasa con Listeria monocitógenes. Entonces ahí uno no consideraría la utilización de una aminopenicilina en mezcla con un inhibidor de beta-lactamasa. Las carboxipenicilinas y las ureidopenicilinas. En general las carboxipenicilinas eh, nacen con un muy buen espectro. Este grupo, estos dos, carboxipenicilinas y ureidopenicilinas, van a tener un muy buen espectro contra pseudomonas. Entonces, por eso a veces les llaman penicilinas antipseudomonas. Carboxipenicilinas también va a tener un buen espectro contra Proteus, de los que sean resistentes a las aminopenicilinas, aunque es inactivo contra el estafilococo aureus y pues más o menos contra bacteroides. Sin embargo, dadas las características de toxicidad que ya hemos hablado de las carboxipenicilinas, y las ureidopenicilinas van a tener un espectro muy parecido. También me incluyen a pseudomonas. También me incluyen a Klebsielas. Por lo que en general suele ser nuestra mejor opción. Entonces vamos a utilizar la piperacilina cuando vamos a tener infecciones por bacilos gram negativos que sean resistentes. Entonces eso incluimos a pseudomonas, a Klebsiella, a Proteus del grupo indol positivo, a Morganella, y pues eventualmente se puede utilizar como profilaxis contra bacterias anaerobias en cirugía intestinal o en cirugía pélvica. Sin embargo, esa mezcla de piperacilina con tazobactam, cuando viene piperacilina más tazobactam, me permite tener todo el espectro anterior más tener un muy buen espectro contra infecciones polimicrobianas, contra, pues ya dijimos, pseudomonas, que se los repaso porque es muy importante, y contra anaerobios. Pues además que ganamos un gran espectro contra otras, contra bacterias gram negativas en general. En el caso de las cefalosporinas de primera generación, estas cefalosporinas de primera generación en general van a ser, como les decía, muy útil contra bacterias gram positivas.
El espectro contra bacterias gram negativas, pues digamos que está más o menos bueno. O sea, gram positivas principalmente y también vamos a tener algo de efecto contra bacterias gram negativas, pero principalmente su principal espectro va a ser contra bacterias gram positivas. Eh, Excepto el Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, y el Streptococcus pneumoniae, resistente a penicilina. A estos dos no les vamos a pegar con cefalosporinas de primera generación. En el caso de las bacterias gram negativas, suele tener una muy buena actividad contra enterobacterias. O sea, a estas sí. Y eso incluye a Escherichia coli, a Klebsiellas y a Proteus mirabilis. Esto me permite que sea, por ejemplo, un muy buen antibiótico en infecciones cutáneas, pues porque son principalmente por bacterias gram positivas, en infecciones del tracto urinario, pues porque suelen ser por bacterias gram negativas del grupo de las enterobacterias, en las faringoamigdalitis, que siguen siendo susceptibles, y muchas veces en profilaxis quirúrgica. En el caso de las cefalosporinas de segunda generación, estas van a tener algo de mejora en cuanto a su efecto en contra de las bacterias gram negativas. Y pues eso le hace perder algo contra las bacterias gram positivas. Es un intermedio entre la primera y la tercera generación. La primera generación tiene mejor espectro contra bacterias gram positivas y tercera generación tiene mejor espectro contra bacterias gram negativas. Así que este es un más o menos, le pega un poquito a gram positivos, le pega un poquito a gram negativos. Suele utilizarse con frecuencia, por ejemplo, en manejo de infecciones de otorrino, en manejo del EPOC y de otras infecciones respiratorias y otras infecciones respiratorias, en las infecciones del tracto urinario y en algunas infecciones gonocócicas. Las cefamicinas pues se suelen utilizar también para infecciones mixtas y estas infecciones mixtas pues me van a incluir a aerobios que, y anaerobios. Recuerden que en general las cefalosporinas tienen un muy buen espectro contra los anaerobios. Las de tercera generación probablemente sean una de los antibióticos más importantes acá. La tercera generación es, recuerden que tiene una mayor resistencia a la hidrólisis de las betalactamasas clásicas. Le genera mejor espectro contra bacterias gram negativas. Tiene todos los espectros de las generaciones anteriores, pero pues a esto además le sumamos, entonces se le adiciona espectro contra Serratias, contra Providencia, contra Morganella y contra Citrobacter. En general va a tener poco espectro contra bacteroides, o sea, a los que no. Ni bacteroides, ni el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ni a los enterococos. O sea, a los que no les va a tener espectro las cefalosporinas de tercera generación. En general, como se dan cuenta, tienen un muy buen espectro contra bacterias gram negativas, por lo que suele ser una muy buena opción para el manejo de infecciones respiratorias, especialmente cuando son nosocomiales. Puede ser también contra infecciones urinarias complicadas
También puede ser contra infecciones en pacientes inmunosuprimidos, en meningitis, en gonorrea, en enfermedad de Lyme cuando es avanzada y grave, en infecciones por pseudomonas. Bueno, con pseudomonas pasa un detalle particular. Para pseudomonas, con esos antibióticos de tercera generación, los que van a tener espectro contra pseudomonas y que se utilizan en neutropenia febril van a ser básicamente ceftazidima y cefepime. A estos dos, pues usualmente se les conoce como cefalosporinas de cuarta generación, porque básicamente es lo que van a estar haciendo. Entonces, esta cuarta generación, ceftazidima, a veces se clasifica como tercera, a veces se clasifica como cuarta. Cefepime sí es claramente cuarta generación, y pues con cuarta generación lo que nosotros hacemos es cubrir a pseudomonas. Entonces, acá tenemos a ceftazidima, se la voy a colocar en las dos generaciones, porque eventualmente puede ser químicamente del grupo de las de tercera, pero que funciona como una de cuarta generación en la medida en la que va a tener espectro contra pseudomonas. Entonces, estos me van a incluir Staphylococcus aureus meticilino sensible, Streptococcus pneumoniae y, sobre todo, importante tener en cuenta acá a las pseudomonas. En cuarta generación también se puede incluir a un medicamento más o menos nuevo que es el cefiderocol. Cefiderocol es un sideróforo. Eso significa que se le pega al hierro. Como se pega al hierro, esto le permite que se va a meter a las células, a las bacterias, a través de proteínas de transporte de hierro. Entonces, él no va a requerir porinas. Este no utiliza porinas. Y uno de los mecanismos importantes de resistencia de pseudomonas es que disminuye la cantidad de porinas de la membrana externa. En el caso del cefiderocol, pues no va a depender de esas porinas, por lo que va a ser un medicamento estable, por ejemplo, en la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido. O sea, se puede utilizar, entonces tiene actividad contra bacterias que tengan beta-lactamasa de espectro extendido o bacterias productoras de la mayoría de las carbapenemasas. En general, eso sí no va a tener una buena actividad contra los AMC. Dentro de los de quinta generación, entonces vamos a tener principalmente a ceftarolina y ceftobiprol. Entonces, en lo que respecta a ceftarolina, esta va a ser eficaz contra los estafilococos coagulasa negativos y contra el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Recuerden que en este caso la ceftarolina tiene una mayor afinidad por el mecanismo de resistencia del Staphylococcus aureus resistente a meticilina, que es la PBP2A. También va a tener espectro contra el Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina y también tiene actividad contra enterobacterias que produzcan BLE, las beta-lactamasas de espectro extendido. No tiene efecto contra pseudomonas, no pseudomonas. El ceftobiprol probablemente sea de todos los antibióticos el que tenga el mayor espectro. Ceftobiprol tiene buena actividad contra el Staphylococcus aureus meticilino sensible, me incluye al Staphylococcus aureus resistente a meticilina, me incluye a los estafilos coagulasa negativo, me incluye al Streptococcus pneumoniae resistente a penicilina, me incluye a Enterococcus fecalis, por ejemplo,
tanto sensible como resistente, este sí no le hace nada, no tiene contra el Enterococcus faecium. Y el resto del espectro contra bacterias gram negativas va a ser muy parecido al de cefepima. Es decir, este sí me incluye a pseudomonas. Y pues recuerden que yo también tengo la posibilidad de utilizar a ceftazidima, esta de acá, a ceftazidima, también la puedo utilizar en mezcla con avibactam más avibactam. Y este espectro, pues además de cubrirme pseudomonas, pues me puede incluir infecciones intraabdominales, donde consideramos infecciones polimicrobianas, en urinarias complicadas y en neumonía nosocomial, incluyendo la neumonía nosocomial, incluyendo la asociada al ventilador, por el cubrimiento que tenemos contra pseudomonas. En el grupo de carbapenémicos, nosotros vamos a tener en general un muy buen espectro contra bacterias gram positivas, gram negativas y anaerobios. Entonces acá tenemos gram positivos más gram negativos más anaerobios. Le aclaro acá contra quién no tiene. Entonces no tiene actividad contra el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, el Enterococcus faecium, Corynebacterium jacoeum, vale, el otro, y Stenotrophomonas maltophyla. Stenotrophomonas maltophyla, que son a los que no les vamos a traer cubrimiento con los carbapenémicos. Entonces, en general, ¿para qué los vamos a poder utilizar? Los vamos a utilizar principalmente para infecciones graves por bacterias multiresistentes. En el caso, por ejemplo, de imipenem, este suele tener un mayor, suele ser más activo contra bacterias gram positivas, que incluimos aquí a Enterococcus fecalis. El faecium no, porque los cubrimos. Meropenem y Doripenem. Entonces van a tener van a tener mayor actividad contra bacterias gram negativas. Y a esto me incluimos acá a pseudomonas. Ertapenem va a tener una actividad marginal que me incluye a pseudomonas, me incluye a Acinetobacter, me incluye a otros bacilos gram negativos fermentadores y enterococos. Entonces esto me permite que estos antibióticos los utilizamos, por ejemplo, para infecciones graves, bacteremias, septicemias, infecciones intraabdominales porque pues son polimicrobianas, en neumonías nosocomiales, en meningitis, en abscesos cerebrales, en infecciones de piel y tejido celular subcutáneo, siempre y cuando no sea Staphylococcus aureus resistente a meticilina, en IBUS por bacilos gram negativos resistentes y pues en infecciones por Acinetobacter. Y en el caso de los monobactámicos, que es donde tenemos al Astreonam,
Esto solo me cubre gram negativos. Esto no tiene espectro contra bacterias gram positivas. Esto me incluye enterobacterias, me incluye pseudomonas, me incluye neisseria, me incluye hemófilos. Por lo que en general se pueden utilizar para infecciones, por ejemplo, respiratorias, abdominales, algunas geniturinarias. Y existe una presentación inhalada para las infecciones crónicas por pseudomonas en pacientes con fibrosis quística. En lo que respecta a los inhibidores de beta-lactamasas, pues ya dijimos que estos nosotros los podemos tener en eh, ampicsulbactam, en amoxiclavulanato, que van a ganar espectro contra bacterias gram negativas resistentes, igual que piperacilina tazobactam. Tenemos a las que van a tener espectro contra pseudomonas, que incluye a piperacilina tazobactam y a ceftazidime, avibactam y ceftolozano, tazobactam. Y pues los últimos, los más recientes, que van a ser meropenem vaborbactam e imipenem relevactam, que pues van a ganar espectro contra enterobacterias productoras de, en este caso ya de múltiples resistencias, como BLE, como KPC y como AMPC, y pues que también me va a incluir a pseudomonas. No siendo más, pues esto era lo que tenía para decirles por hoy sobre la farmacología a grandes rasgos de los betalactámicos, penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos, monobactámicos y los inhibidores de beta-lactamasa. Muchas gracias.